Esto es un problema complejo. En la medida de que la gente es más ilustrada, en la medida de que la gente sufre más de alteraciones mentales, a los que no han gobernado, se sienten bien. Porque yo puedo llegar aquí, si tú estás aquí, y a mí no me da la gana de saludarte. Sí. ¿Qué? ¿Qué es lo que va a saludar a este? Entonces tenemos una dinámica de familia que se agrega que el 53% de los matrimonios en República Dominicana han fracasado. Porque la gente no quiere comprometerse. Yo no voy a coger lucha con nadie. Tú tienes un roce vehicular con otra persona. Y lo primero que tú haces es comenzar a pelear, ¿verdad? En lugar de decir, vamos a reportar el choque porque se supone que tú tienes un seguro y yo tengo un seguro. Vámonos a la casa del conductor. Bienvenidos sean todos ustedes a la entrevista de hoy, donde se dan conversaciones relevantes. Federico Castillo les saluda y les invito a que nos acompañen durante el trayecto de esta interesante conversación que vamos a sostener con nuestro amigo Eladio Hernández, psicólogo, sobre muchos temas relacionados al comportamiento humano, social del dominicano en sus diferentes vertientes. Hermano, ¿cómo estás? Todo bien, Excelente. Federico. Tú y yo nos conocemos hace muchos años. Hace muchos años, sí, desde los tiempos de la Z, por ahí, Fidelity. No, y antes. Y hasta antes, sí. Allá la emisora que está en Universal. la... Universal. Cuando estábamos en Universal, claro. Sí. Tenemos un tiempecito rodando ya, Así es. chocándonos. Así es. Eladio, desde la visión del psicólogo, del profesional de la mente, de la conducta, ¿cómo tú evalúas a la sociedad dominicana psicológicamente? ¿En qué estado está la sociedad dominicana psicológicamente? Bueno, en términos generales, Sí. estamos enfermos. Enfermo. Mira, Sí. coincidimos. O yo coincido contigo porque tú eres el profesional. Y ¿Por qué estamos enfermos? Puesto que en el diario vivir tú encuentras comportamientos inexplicables. Desde el tránsito, que ocupamos uno de los primeros lugares en el mundo en accidentes de tránsito. Claro. Es desde el irrespeto que nosotros tenemos acerca absolutamente de todo. No estaciones, no pasajeros, No pise la grama. no pise la cebra de las calles. Claro. Dile algo para que tú veas la reacción agresiva que tiene la gente aquí en el país. Claro. Entonces, eso te dice que también cada año se matan entre sí 3,000 hombres en República Dominicana. Sin contar los asesinatos a mujeres, los llamados feminicidios. Esos son los menos, porque no pasan y no llegan nunca a 100. Pero yo te estoy dando una cifra. 3,000 hombres se matan entre sí. Y puede ser tu hermano, Tu primo, tu papá. O sea, no se sensibiliza este problema porque hay más dinero en una relación emocional cuando tú mencionas a la mujer. Exacto. Que obviamente no estamos de acuerdo y nunca estaremos de acuerdo. Pero tenemos que hablar de la equidad. O sea, ¿qué es lo que pasa en el país? Claro. Y por eso se puede decir que que la sociedad dominicana actual está lamentablemente enferma. ¿Cuándo comenzó el declive de la sociedad dominicana en su comportamiento? ¿Desde cuándo tú como psicólogo comenzaste a divisar que algo no andaba bien? Porque nosotros nos hemos caracterizado como sociedad por ser una sociedad amable, que colabora con el otro, que se comporta de una manera correcta hasta cierto modo, pero eso se ha perdido. Totalmente. Mira, lo que también ha pasado, y uno no puede dejar de hacer el análisis social. ¿Cuáles son los regímenes que hemos tenido a lo largo de la historia moderna? También. Regímenes represivos. Sí, totalmente. Y no son de izquierda, ¿eh? Régimen justamente represivo. Trujillo,
Balaguer. Balaguer en su momento. Vino la ola de deshacerlo todo en el 78. Ujú. Luego se repite. O sea, hemos tenido, y debo recordarte, que cada año también la policía mata 100 o 125 dominicanos, Ujú. porque la única regularidad que tiene aparentemente esa institución es eliminar físicamente a la gente. A los jóvenes, Ujú. que no se les proporciona absolutamente nada y que Claro. tenemos 1 millón de jóvenes denominados Los nini, ninis, sí, que ni estudian ni trabajan. que ni estudian ni trabajan. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la realidad de esos jóvenes? Entonces, todos estos sistemas han hecho que después de Balaguer la gente saliera del encerramiento donde estoy hablando de mi generación, Sí, sí, claro. donde tuvimos, Ujú. y los hijos de nosotros ahora tienen otra visión, otra forma de ver la realidad sobre la base del joven cristal, Mm. del joven no voy a tener hijos, necesito tener sexo, pero tú allá y yo aquí. Exacto. No hay, no hay un compromiso. No hay ningún compromiso. Tengo que vivir con mi mamá y mi papá porque ellos tienen que mantenerme, pero yo trabajo, pero lo mío es mío y lo de los papás, yo tienen que dármelo a mí. También es mío. También es mío. Sí. Y si hay un asomo de muerte de parte de los padres, estos muchachos se pelean para la adquisición de los bienes, a veces sin ningún remordimiento. Claro, Entonces, eso es salud mental. claro. Eso es salud mental. O sea, cuando nosotros vemos que realmente hay un deterioro total de lo que es la dinámica de familia. Y ojo, Y hasta el concepto de familia ha cambiado porque ahora, ahí va. ahora la familia es yo y un perrito o un gato. Por ejemplo. Esos son los millennials, ¿no? Exacto. Pero resulta que también, Federico, que hay la familia tradicional ya no está presente. No. Ahora hay grupos de familias diferentes. Están la familia de los homosexuales, de la lesbiana, Ujú. de las niñas que salen embarazadas, que tienen 3 hijos con 14 años, Exacto. y quien cría esos hijos es la abuela que tiene 34. Exactamente. O sea, fíjate, esa es una nueva familia que quien está criando es la abuela, pero una abuela joven. Ujú. Entonces tenemos una dinámica de familia que se agrega que el 53% de los matrimonios en República Dominicana han fracasado. Porque la gente no quiere comprometerse. Yo no voy a coger lucha con nadie. Y Entonces, sueltan eso. eso te dice a ti que nosotros tenemos muchos problemas que cada día se agudizan. Cada día se agudizan. Y lamentablemente no sabemos hacia dónde vamos. La salud mental, ¿cuál es la definición que da, por ejemplo, la OMS? El concepto de salud mental. Mira, salud mental es el bienestar un poco asociado a lo que es salud. Es el bienestar físico, mental y social. Pero es la salud mental, sobre la base de este concepto, es la que me permite tener una autocrítica mía, Ujú, ujú. saber el aquí y el ahora, Exacto. y saber que yo puedo ser productivo y que además puedo contribuir con mi comunidad. Ya. Cuando yo tengo esa concepción, según esta definición, yo estoy ubicado en tiempo y espacio. Entonces, la gente está ubicada en tiempo y espacio, en su regularidad. Y se agrega el fenómeno, Federico, de lo que tú señalabas, el comportamiento individualista nuestro. Exactamente. Solo yo, Ujú, dame lo mío, ujú. mándame Michelito. Claro. Todo es relacionado con el yo. En ese micromundo, en ese submundo que hemos creado. Y entonces, sobre esa base, nosotros convivimos en una sociedad y en una capital, por ejemplo, que ahora tiene
4 millones de habitantes. Ujú. Esos 4 millones tienen que vivir y sobrevivir. Y ahora se ha agudizado porque eso es histórico. Yo le digo a los estudiantes que ellos nunca han tenido el privilegio de gozar de 24 horas de energía eléctrica. Ujú. Sí. En la historia de República Dominicana, nosotros no hemos resuelto ese problema. No. Y a mí me da no sé qué cosa cuando yo escucho a los políticos. Pero medianamente en algunos periodos de los gobiernos del PLD hubo sectores y en Sánchez que sí tenían 24 horas, pero pagaban la energía totalmente. Incluso se hizo una segmentación de los sectores que iban a recibir 24 horas entre A, B, C, con interrupciones según el nivel de pago que tenía. Pero tú lo has dicho. O sea, se segmentó Sí, lo de 24 horas y lo no 24 horas. Exacto. Entonces no había energía. sí, para una franja de la población, quizá muy Entonces, pequeña. que no me hablen de haber resuelto el problema de la energía eléctrica. Que no me hablen. Estamos hablando de la historia del país, con todos los políticos que han pasado. Y políticos que uno dice, ven acá. Pero, ¿dónde estaba el bufete Ujú. de abogado de Leonel? ¿En dónde está la industria química de, ¿cómo se llama el otro? Danilo Medina. Aló, pero ellos te sirven fortuna. Ujú. ¿Dónde han trabajado esa gente? ¿Dónde toda esta gente que ha estado en el poder nos resolvió los problemas de nosotros para evitar lo que está pasando en este momento? ¿Y tú crees que la falta de seguimiento y el irrespeto a la institucionalidad no ha acarreado o ha acarreado Y sigue, y sigue. a que no tengamos solución de problemas estructurales? Totalmente, totalmente. No tenemos agua, No, no tenemos energía eléctrica, no tenemos salud. claro. Y allá vamos. Transporte público eficiente. No, el público, aquí no hay transporte público. El transporte dominicano es privado. Claro. ¿Quiénes son los que lo manejan? O empresarios del transporte. Entonces, no es público. Que se camuflan en sindicalistas, pero ¿dónde? O sea, No, son instituciones mafiosas, dilo con su nombre, que han sustituido la reglamentación. Mi salón estaba muy lento y tenía que pagar muchísimo rédito al prestamista del barrio, pero una clienta me habló de Promipyme, donde me dieron mi primer préstamo a una tasa increíble. Mi negocio ha crecido y voy por mi tercer préstamo. Me llaman de otro sitio para ofrecerme dinero porque ya yo soy toda una empresaria del área de la belleza. Con el acompañamiento de Promipyme, mi negocio ha seguido creciendo. Promipyme, el banco de los microempresarios y emprendedores. Dale crecer conmigo. Ahí está. Porque es una estrategia nacional el transporte. claro. Como es estrategia nacional lo que les regalamos a un grupo de empresarios dueños del país, los aeropuertos. República Dominicana no tiene aeropuerto. Del Estado eso no existe. No, ya eso no. Eso se mandó Eso a es guardar. privado. Eso se mandó a guardar. El aeropuerto de las Américas es de unos franceses Ujú, ujú. y le damos la seguridad pagada por nosotros, el mantenimiento pagado por nosotros, todo absolutamente. Lo único que ellos hacen es la administración y todo el dinero de ese grupo. El rol del gobierno o del Estado, bueno, el Estado somos todos, en definitiva, pero el rol del Estado en la salud mental de sus ciudadanos, porque ese es un tema que tiene que ver mucho con uno mismo, Sí, el trabajo individual, pero hay un papel del la Estado. Constitución lo establece, Claro. que debe garantizar la educación y la estabilidad mental de los miembros de esta nación. Pero eso en papeles, como decía Joaquín Balaguer. Claro. O sea, hay una ley inclusive, Federico, de salud mental. Ujú. ¿Tú la conoces? Bueno, Nadie la conoce. Nadie la conoce, no se socializa. La 1206 es la ley de salud mental que nunca ha sido aplicada.
¿Y qué establece esa ley? Los puntos principales. Establece darle seguimiento a la salud mental en todo lo que corresponde a la actividad donde participa un dominicano, en las escuelas, en los hospitales, absolutamente en la prevención. ¿Y qué pasa en el país? Nosotros no tenemos política de prevención, ni en salud mental, ni en salud física. No. ¿Qué es el sistema de salud que predomina en República Dominicana? El biomédico. ¿Qué significa eso, Federico? Eso significa que aquí solamente se espera que la gente se enferme para poderlo atender. Exacto. Entonces ahí entra el clínico, que es la receta, que es la compra de medicamentos. Es el billete que aparece ya en esas circunstancias. Y tenemos hospitales de primer nivel, segundo nivel y tercer nivel. ¿Dónde están los centros de atención primaria? Eso no existe. No, eso no se ha establecido todavía. Como no se ha establecido los diferentes regímenes que están contemplados en la Ley de Seguridad Social. Aquí solamente hay uno, que es el contributivo, porque al parecer solamente tienen importancia los empleados de dependencia directa para tributar en la seguridad social. Cuando tenemos una población con capacidad laboral de un 57% que no está protegida, o si está protegida por un seguro de salud, está subsidiado por el gobierno. Sí. Entonces, en lugar de poner en funcionamiento... Pero no diga gobierno, por nosotros. No, bueno, por nosotros, exactamente, el gubernamental, que es dinero de la gente, no es dinero del incumbente que esté ahí, del presidente que esté ahí, sino dinero nuestro. Entonces, en lugar de poner en funcionamiento los regímenes que van a contribuir primero a que mejoren las finanzas del gobierno y ofrecerle una protección al trabajador independiente. Tú no puedes obligar a nadie a que sea un trabajador de codependencia o de dependencia, porque la gente tiene ese derecho, esa libertad de elegir lo que quiere hacer. Pero sin embargo tenemos 23 años con una ley de seguridad social que nada más beneficia a un grupo. Así es. Y esa ley inclusive contempla derechos y deberes del paciente o del usuario del servicio de salud. Claro. Y los médicos hacen lo que les da la gana. Totalmente. Lo único que les preocupa a los médicos es si le dan el número para hacer receta y para hacer huelga y simplemente salir en la prensa reclamando siempre. Sí, ahí sí. Y yo veía los otros días, en esta semana creo, no, la semana pasada, las enfermeras protestando, ¿verdad?, por aumento salarial. ¿Cuándo los médicos se han solidarizado con las enfermeras? No. Pero las enfermeras, las pobres mujeres, cada vez que los médicos tienen una actividad, son solidarias con ellos. Que ese es el brazo operativo de un hospital y de una clínica. Definitivamente. No es el doctor. Pero entonces, son esas manipulaciones de gente que se cree dueño del conocimiento. Yo soy crítico en ese sentido. O sea, ven acá. ¿Y cómo tú reclama de un lado, ¿verdad? Y no eres solidario con otra gente. Exacto. Eso no está bien. No, tus acciones no van en correspondencia hacia el otro lado. Entonces, tenemos los maestros. Bueno, ese es otro. ¿Cuál es el programa de actualización docente de ese sindicato de maestros? Pero ahora que tú dices eso de los maestros, dos preguntas. Según la OMS, y lo estoy citando porque es la organización más, vamos a decir, que rige la salud global en cuanto a orientación y a estipulados. Sí. ¿Cuál es la...? No mencione que la OMS tiene 102 tipos de género. Continúa. Bueno, ¿cuál es otro mundo? Exacto. ¿Cuál es la cantidad de psicólogos por habitante que debe tener una nación? Bueno, se supone, si nosotros tenemos un presupuesto de un 5, un 6%, deben haber aproximadamente entre 20 o 30 psicólogos por cada 100,000 habitantes. Por cada 100,000 habitantes. Pero ahora tenemos 3 o 4 por cada 100,000. ¿Y cómo atendemos el tema de salud mental en este país si ustedes, o sea, tu área, tu rama, tu grupo,
no hay una cantidad correspondiente para eso. Bueno, es justamente parte de lo que el Estado no le ha interesado. Mira, esto es un problema complejo. En la medida de que la gente es más ilustrada, en la medida de que la gente sufre más de alteraciones mentales, a los que no han gobernado se sienten bien, porque tienen un pueblo que va a hacer lo que ellos entienden deben hacer. Ejemplo, la modificación del Código Laboral. En este momento, ¿cuáles son las modificaciones? ¿A quién favorece esa modificación? A quienes tienen las instituciones que entienden, atención, ese otro sesgo, que entienden que el capitalista es el que propicia el progreso. Ajá. Pues entonces, pon el dinero en una fábrica y dile al dinero, prodúceme más dinero. No se produce solo. Son los trabajadores, Claro. que ahora le cambiaron el nombre. Colaboradores. Colaboradores. Son ellos los productores de la riqueza. La fuerza Entonces, laboral. ahí no aparece en esa modificación que se quiere hacer ahora el problema de la salud mental en el trabajo. Eso es importante. ¿Por qué la gente se ausenta del trabajo? ¿Por qué hay empresas que permanentemente están votando y reclutando personas? ¿Por qué gente, cuando llega el domingo en la noche, que está pensando en el lunes, dice, diablo? Coger para allá otra vez. Esa es una frase muy socorrida. Pa' Coger ver- para allá otra vez. Para ver esa maldita o ese maldito. Otra vez encontrarme O sea, con ese supervisor. Todo esto es, la gente no se siente cómoda, algún acontecimiento está pasando en esa empresa y no se busca a la persona que se supone tiene el conocimiento para ese manejo, que es el psicólogo, en este caso, el psicólogo organizacional. Sí, que anteriormente Industrial. el industrial, porque surgió en la era industrial y para poder organizar a los trabajadores, Sí. horarios, Pero etcétera. donde hay grupo de personas es una organización. Claro, un y debe cuerpo. haber el mecanismo de regulación, de captación y todo ese proceso. Esa baja incidencia de los psicólogos por cada 100,000 habitantes en República Dominicana, ¿a qué realmente se debe? ¿A que no se paga bien? ¿A que no se incentiva desde el Estado No, estudiar? lo que se tiene es el sesgo de que tú eres un loco y que el loco deja de ser un ser humano y es una cosa. Entonces, ese concepto que se tiene de la salud mental, donde no se valora como una discapacidad, como si fuera una enfermedad física, todo esto provoca que la gente la vea de manera totalmente diferente. Y al Estado y al sector privado nunca le ha importado eso. Fíjate que cuando aparece un loco en la familia, y escúcheme la expresión, en una familia de millonarios lo esconden Sí, y lo mandan para otro sitio. sí. De hecho, aquí en el país cerraron el 28, el manicomio, Claro. porque se entendió que ya no se pueden tener personas en un lugar específico. Ajá, En ok. cautiverio. Perfecto, excelente. Y se crearon los centros de intervención en crisis en diferentes hospitales. Excelente. Ok, la pregunta es, ¿estamos en Suecia? ¿Estamos en Suiza? ¿Dónde estamos? Queremos aplicar recetas que no aplican aquí, valga la redundancia. Pero ¿y dónde estamos? Cuando el muchacho debutó de la cañita con una esquizofrenia Ujú. y salió en cuero por la calle, como aparece una haitiana Sí. en las redes,
y se lleva al hospital Mocoso Puello y se calma ahí. Se le dan medicamentos, se le da electroshock, etcétera, etcétera, y se calma por las 5 camas que tiene solamente el Mocoso Puello para salud ese mental. tema. Lo controlaron. Se fue de nuevo para el mismo lugar donde surgió el problema. Exacto. Va a hacer lo mismo. ¿Quién le da seguimiento con sus medicamentos? Nadie. Porque Entonces, si es una familia pobre, se jodió. no puede. Y todo esto es en la plataforma que se vio para romper el 28. Y no solamente el 28, sino tú debiste haber creado centros diferentes. Por ejemplo, tenemos en las cárceles dominicanas, tú sabes los cientos de enfermos mentales que hay en las cárceles, Claro. conviviendo con normales. Los normales. Aquí debe haber, como en todo país del mundo, un hospital carcelario para esos tipos de acontecimientos, como por ejemplo el de la señora, la médico esa que Exacto, sí. degolló a su hija. Sí. Esa debe cumplir. Hospitales psiquiátricos Pero un hospital y psiquiátrico. cárceles psiquiátricas. Pero eso no lo tenemos en República Dominicana. ¿A quién le ha interesado eso? A nadie. Entonces, fíjate todas las dificultades que nosotros estamos viendo. No estamos hablando de fantasía, sino de una realidad cotidiana. Ujú, ujú. Y esa realidad cotidiana tiene que tener una solución. Nosotros no podemos seguir viviendo en esa condición. Nosotros debemos prevenir que la gente se nos enferme. No esperar que se enferme para atenderlo. Claro, sale más costoso. Pero definitivamente que sí. ¿Cuáles son los indicadores o rasgos más acuciantes de la salud mental? Mira, cambio de conducta. El cambio de conducta por lo menos durante 2 semanas. De repente, Federico, que los fines de semana se bebía su trago, escuchaba su música. Digo yo su trago, ¿no? Sí, no, yo tomo, claro. No, yo no voy a venir aquí de que... No te cité a ti por No importa, no importa. tu trabajo, tus relaciones con los demás. Y de repente hay un cambio. Me aíslo, dejo Te de tomar. encierra, ya deja de escuchar tu música, ya no tiene conversación con nadie. Cuando tú hablas con alguien, habla de manera agresiva. Exacto. En un momento determinado. O sea, hay toda una situación de cambio de tu conducta durante 2 o más semanas. Porque yo puedo llegar aquí, si tú estás aquí, y a mí no me da la gana de saludarte. Sí. ¿Qué? ¿Qué es lo que va a saludar este? Pero mucha gente dice, no, él es bipolar. Pero venga acá. Ahí vamos a caer. Pero ¿y qué le pasa a usted? Ahí vamos a caer. Que la gente ahora, sobre todo en los medios, yo escucho muchos comunicadores utilizando el término de bipolaridad con una facilidad Sí, increíble. alarmante y denota una absoluta ignorancia, que la ignorancia no es mala porque es algo que tú desconoces, tú puedes hacer un comentario de algo que desconozco y es ignorante, pero no es que es malo. Ciertamente, esos cambios repentinos de humor no conllevan a rasgos de bipolaridad. Definitivamente que no. Debe mantenerse como te decía, Como una tendencia. un cambio radical Ok. en términos de tu conducta, porque como te decía, yo puedo llegar hoy de mal humor. ¿Qué es lo que Federico? Mire, ese estilo nuestro. Pero media hora después, yo te estoy buscando y conversando contigo. Ujú. Ya ahí sí hay rasgos de bipolaridad. Ya ahí se puede decir. No, te busco, después de no saludarte, te busco, hablo, porque luego, interesante lo que tú dices, porque siempre hay que ver
el contenido del pensamiento, Ok. el contenido de lo que tú dices, de lo que tú hablas. Porque cuando y a través de que nosotros conocemos lo que tú piensas, es a través del lenguaje. Sí, claro, totalmente. Porque tú no puedes adivinar lo que yo estoy pensando No. si yo no lo expreso. Exacto. Entonces, cuando hay un pensamiento incoherente, de repente estamos hablando del inicio del béisbol, Ujú. ¿verdad? El próximo octubre, creo. Ujú, sí, sí. Y de repente tú me dices, porque la nieve siempre es blanca y esta nieve que nos está llegando, Ya ahí hay polos opuestos. totalmente. Entonces, Sí, exacto. ya nosotros podemos empezar a decir que algo no funciona. Eso es un poco parecido a ese comportamiento de cambio y de despedida que hacen las personas que se van a quitar la vida. Te hablan permanentemente de la muerte. La vida no tiene sentido. Ujú, ujú. A mí todo me sale A mal. mí todo me sale mal, yo soy un fracasado. Claro. Si a mí me pasa algo, ese motor yo quiero que tú lo cojas. Ujú. La niña, recuérdate que ella necesita que le compren la leche siempre. Ya va enviando unas señales muy marcadas de lo que puede ocurrir. Pero resulta que nosotros no nos damos cuenta y lo pasamos como una conversación. Ah, de este sí habla, jodido este sí loco. habla disparate. Este sí habla de plume burro. Exacto. Entonces, fíjate cómo la salud mental nosotros podemos corregirla en las manifestaciones, en el comportamiento, en el contenido del pensamiento, en todo lo que hacemos. Está enfocado ese elemento que es la salud mental, que vuelvo a repetirte, la salud mental también discapacita al individuo, Ok. como cualquier enfermedad física. Pero el sesgo que nosotros tenemos es que el enfermo mental supuestamente violento, ese es el concepto que tenemos. Ujú, sí, claro. Pero eso es mentira. ¿Por qué? ¿Quiénes son los que matan en la calle? Bueno, regularmente el cuerdo. Muchas gracias. Entonces, Claro, el cuerdo. se descarta que son los enfermos mentales. Sí. Entonces, hay algunos, Sí. obviamente hay algunos que cometen, como la señora esa, Ujú. acontecimientos, por algunos. No necesariamente es así. Eladio, el tema que ha estado, como que ha tomado una relevancia mayor en los últimos tiempos, que es el tema de niños que nacen dentro del espectro autista. Mucha gente relaciona temas ambientales, temas de alimentación. He escuchado incluso que se dice que la incidencia o el aumento de las cesáreas ha incidido en apariciones de rasgos autistas en niños recién nacidos. ¿Qué de cierto es eso? Bueno, yo no conozco ninguna investigación que pueda demostrar eso. Sí sé que nosotros ocupamos uno de los primeros lugares en América Latina en hacer cesárea para las parturientas, Claro. porque es un negocio, es un gran negocio. Por eso a los médicos tú tienes que verlo con pinza, porque como es sabido, no existe ninguna actividad humana donde el dinero no esté presente. Sí, eso es verdad. Entonces, no conozco ninguna investigación que tenga esa relación. Lo que sí yo puedo decir que ese trastorno cognitivo del desarrollo, que es como se llama, junto con, ahí tú tienes que ver el espectro autista y la clasificación del Asperger, Reed y desintegrativo infantil. Pero tú tienes que ver el retardo mental, que ya no se dice retardo mental, sino se dice déficit intelectual. Tú tienes que ver eso también. Pero tú tienes que ver el síndrome de Down también. Tú tienes que ver el frágil X. Tú tienes que ver
todo lo que cognitivamente se altera. Ahora, yo no caigo bien con esto cuando yo digo que aquí en la capital al menos, se ha puesto mucho de manifiesto lo del autismo porque ha coincidido con que muchas personas que inciden en los medios tienen niños con esa condición. Claro. Y entonces se ha sacado eso hasta el extremo de estar promoviendo una ley solamente para esa alteración, para ese trastorno. Pero ¿y lo demás? Pero ¿y lo demás que es tan horroroso? Por ejemplo, tú tienes el retardo mental. 4 fases. Leve, moderado, agudo y profundo. El leve, si vive marginado, el leve funciona normalmente. Se viste, puede bañarse, pero es sumamente fácil de influenciar con el antisocial inteligente que lo convence de cometer hechos antisociales. Exacto, reñido con la ley. Con la ley social o con la ley moral. O como dicen los abogados, convertido en delincuente. Y yo no debo decir eso porque los antisociales también son gente de cuello blanco, que ninguno está preso. Tienen una suerte, no hay un solo preso desde que está todos los escándalos del mundo. Entonces, ese muchacho con retardo leve, nadie lo cuida. Nadie dice, bueno, déjame evaluarte para saber cómo yo puedo meterte en Infotec, por ejemplo, y cómo yo puedo convertirte en un carpintero, claro, en un ebanista, en hacer una actividad que con tus limitaciones pueda facilitar tu vida. Y se revierten los rasgos de la condición autista. Ahí no se revierte nada. No hay estudios realizados con relación a eso. No. Hollywood regularmente, cuando exagera las cosas, dice que en muchos casos son súper inteligentes. Esos son casos, no es la realidad. La realidad es que regularmente, todo niño autista tiene un retardo, por lo regular. Y ese retardo tiene que ver con la intelectualidad, con el nivel de socialización. Tiene que ver con todo. Tiene que ver con todo. Y aparece a una edad avanzada. Antes de los 18 años. Sí, porque regularmente se dice que si el niño a la edad que uno considera que debe por lo menos balbucear palabras, comenzar a caminar. Federico, desde los 6 meses. Tú puedes darte cuenta. De repente la mamá acuesta al niño en la cuna, si tiene cuna, ¿no? O en la cama, y le pone las almohadas para que... Sí, para que no se... Se va a hacer sus quehaceres, pasa 1 hora, pasan 2 horas, y el tiguerito no dice nada. Ni se mueve. Y ella entra al cuarto y lo ve mirando para arriba. Fijamente. Exacto, fijamente. Y eso es una señal, totalmente, eso es una alerta. Totalmente. Y es una alerta de que algo no está pasando. ¿Qué pasa con el tiguerito que tú lo dejas solo en un cuarto? No, te lo voltea de arriba abajo. Y empieza una gritadera. Claro. Desde que nacen. Entonces, esos pueden ser indicios de que hay un problema que puede ser prevenible, porque ya hay muchos mecanismos de tu saber desde el punto de vista cromosómico qué viene, qué no viene, etcétera. Y se confunden los rasgos de personas dentro del espectro con temas de ansiedad, depresión, déficit de atención.
Al principio, cuando la gente no sabe, puede tener mucha confusión, porque es un niño, por ejemplo, si es un niño del espectro autista, pero es Asperger, ese es literal, lo entiende así, como un túnel, todo lo entiende como un túnel. Mm, Y si tú como padre le dices a tu hijo, mira, Federico es feo, qué feo es Federico, ten la seguridad que cuando él te vea de nuevo, ujú, ujú. te va a decir feo, Exacto. feo, tú eres feo, Ya. porque son literales. Pero ese es un tipo de autista. Y cuando se someten a pruebas para determinar si existe o si el niño o la niña está dentro del espectro, ¿hay posibilidad de que él vuele los resultados? Es decir, cuando hablo de vuele los resultados, de que en los hallazgos tú digas, concho, tiene comportamiento, pero tiene comportamiento por lo que veo, pero aquí en los papeles dice que no está dentro del espectro. Bueno, O ella. es muy difícil, porque hay comportamiento típico de probablemente de cada trastorno, Ok, independientemente de que cada ser humano es diferente. ya. Pero hay unos comportamientos que nos dicen, nos señalan que probablemente por ahí es que está el asunto. Ok, y quiero volver un poco atrás con el tema de la evaluación de salud mental. Hablaste de las empresas. ¿Cuál es tu concepto del concepto felicidad laboral? Mira, ¿Cuál es tu evaluación? la felicidad laboral no solamente está diseñada con el salario. El salario es la recompensa de. Ajá. Cuando tú tienes un ambiente laboral, o como dicen los psicólogos organizacionales, un clima laboral adecuado, donde, por ejemplo, después del trabajo, mira, vamos a juntarnos en mi casa, Ujú. la empresa organiza actividades recreativas, De integración. de amistad, Mm, donde el individuo, el dueño, recuérdate que las empresas son la creación de una personalidad. Eso es importante, lo que tú acabas de decir. O sea, yo tengo una empresa de cigarrillos, Ujú. de habano, pero esa empresa va a responder a mi modelo conductual, a lo que yo soy. Ujú. Y No, pero mira entonces, qué interesante eso. entonces, si yo soy un desgraciadito, eso yo voy a tener. Lo voy a en ese reflejar en mi empresa. punto. Si yo soy un mezquino, eso yo lo voy a reflejar. Pero si yo soy una persona con la capacidad de entender a los demás, con el entendimiento de que si yo soy feliz, tú puedes ser feliz, pero yo tengo que buscar los mecanismos para que tú te sientas feliz. Yeah. Y no necesariamente mi obsesión no puede ser el dinero, que es la obsesión de la mayoría de los supuestos empresarios. ¿Cuánto entraron hoy? Sí. Esa obsesión de la acumulación produce un trastorno, el trastorno acumulativo, donde mi única visión es cuánto tengo, Ujú. cuánto se gastaron. Ujú, ujú. Y cuando se gastaron lo que yo no tenía programado, me da un yello inmediatamente. Claro. Entonces, o una reacción, debo decir. Entonces, el clima laboral de una empresa, que por ejemplo, tú tienes productor de cigarrillo, productor de salchichón, tú tienes que actualizar permanentemente a tu gente. ¿Y cómo tú lo actualizas? Ujú. Cuando la gente tiene haciendo algo y tú le dices, mira, pero aquí hay mejor facilidad de que te salga mejor, Claro. tú lo engrandeces, tú haces que esa persona sea más útil. O sea, hay cientos de mecanismos de cómo tú poder lograr
un clima laboral que pueda realmente establecer el goce y satisfacción de esa persona sobre lo que está haciendo. ¿Existe una especie de índice de salud mental? Así como se hacen evaluaciones Definitivamente de que país, sí. de competitividad y cosas, ¿existe índice? Sí, existe eso por ejemplo, yo escucho el dato ahora de algunos colegas que dicen que supuestamente el 20% de la población dominicana está enferma Enferma de manera desde el punto de vista psicológica. psicológico. Yo no he visto investigación concreta en ese sentido, pero hay que observar el comportamiento, Claro, como te decía en claro, principio. sí, indudablemente. Tenemos serios problemas de comportamiento. Claro, claro. Entonces, el índice puede ser medido sobre la base de nuestra estabilidad mental. ¿Qué tan desorden somos? ¿Qué tan irrespetuosos somos? Tú tienes ahora, cuando yo venía para acá, y siempre en todas las esquinas, tú tienes, ¿verdad? Unos policías denominados AMED, que al final yo no sé qué es lo que hacen, donde, por ejemplo, en la Lincoln con Bolívar, tú vienes Norte-sur. norte, tú no puedes pasar, porque los dominicanos entienden que tienen el derecho de ponerse en el medio de la avenida para que tú no pases. Sí, ese es un tema. O sea, no me importa el otro. Lo que yo quiero es pasar. Claro. Entonces tú bloqueas todo ese espacio, pero la mete en la esquina. Y entonces a veces se pone en el semáforo. Y yo siempre digo que el primer semáforo en el mundo fue hecho en el año 1868 en Inglaterra y que en Estados Unidos empezó a funcionar en el 1912. Aquí no ha llegado todavía. Viene en camino. Es verdad, o sea, aquí las cosas. Pero fíjate que una muestra fehaciente de lo enferma que está la sociedad, de lo caótico que se está tornando el comportamiento del dominicano. Tú tienes un roce vehicular con otra persona y lo primero que tú haces es comenzar a pelear, ¿verdad? En lugar de decir, vamos a reportar el choque porque se supone que tú tienes un seguro y yo tengo un seguro. Vámonos a la casa del conductor. Eso es lo primero que tú tienes que hacer. No, el dominicano prefiere resolver y dirimir esa situación basado en la violencia. Justamente. Ese es el comportamiento agresivo que nosotros tenemos como acontecimiento de resolución de problemas, de resolución de conflictos. Y en ese sentido, estamos muy mal entendiendo que los conflictos se resuelven sobre la base del puño y la agresión. Recuérdate, y siempre repito esto, que cuando tú terminas el bachillerato en República Dominicana, tú terminas con un 5º grado de primaria. Sí, en promedio, exactamente. Y que tenemos un pueblo prácticamente analfabeto. ¿Qué tú esperas de eso? Eso es verdad. La recomendación siempre es, sí, señor, usted tiene la razón, usted perdóneme, yo no quise hacerlo, ¿cómo podemos solucionar este problema? Señor, escúcheme, yo no quise darle a su carro, Claro. que su carro es mejor que el mío, usted perdóneme. ¿Usted cree que podemos remediarlo si vamos a la casa del conductor para que su seguro le pueda pagar? Para que mi seguro le pueda pagar a usted. Entiéndame, por favor. Ese tipo de cosas, exacto. Entiéndame, por favor, vamos a resolverlo esto de la mejor manera. Pero la gente no, la gente... Mientras te gritan, pero hay unas neuronas que se llaman neuronas espejo, que son las neuronas de la imitación. Sí. Entonces, cuando tú vienes con una actitud agresiva hacia mí
y yo no reflejo la agresividad, la persona vuelve de nuevo Exacto. A su estabilidad. a su estabilidad emocional. El comportamiento, o no el comportamiento, los eventos suicidas que se le da realce a través de los medios, ¿eso motiva a otras personas a repetir el comportamiento? Definitivamente que sí, porque la prensa dominicana es una irresponsable. Federico, a las Pero no tan solo por el tema medios y el tema prensa, sino que psicológicamente y eso está determinado. afecta. A las 11 de la noche, tú tienes un periodista que le pregunta a una madre, doña, ¿y cómo usted se siente después de la muerte de su hijo? Bueno, bueno, O sea, ¿qué te digo? Pero, oye, ¿cómo tú crees que va a responder esa madre? claro. Y usted vio cuando le dieron el tiro a su hijo. Yo me voy a acostar, yo voy a ver el sufrimiento de esa señora y me voy a acostar. ¿Cómo se va a acostar ese cerebro mío con esa noticia maldita que yo escuché? Todo esto es salud mental. Claro. O sea, cómo tú afectas la estabilidad emocional de la gente a la hora de su descanso. Y lo que yo digo, aquí ahora parece que para darle veracidad a una información hay que exhibir un cadáver. ¿Tú entiendes? Entonces, ¿qué resulta? A veces te dicen que el niño fue muerto, el nombre del niño era tal, pero di que no ponen la figura, pues ya tú me diste el nombre. Pero real y efectivamente el periodismo dominicano no sé cuándo va a aterrizar en términos de la salud mental, porque cuando tú describes la forma como esa persona puso la soga, cómo se encaramó, qué fue lo que dijo antes, cómo lo encontró la gente, una persona con esas mismas condiciones va a repetir el caso. Claro. Hay un incentivo para acometer el hecho de lo que estábamos hablando anteriormente. Ah, pero mira cómo fue que él lo hizo, espérate. Entonces, no hay tampoco la regla porque aquí un periodista sabe de matemática, de filosofía, de economía, de biología, de economía, leyes, de absolutamente de todo. Y al final no termina sabiendo nada. Eladio, gracias. Qué bueno conversar contigo sobre estos temas que son de interés. La gente, y desmitificar un poco, porque la gente piensa que el psicólogo es para loco, pero eso no es cierto, señores. Nosotros, aún pensando que podemos estar bien por nuestro accionar del día a día, que nos levantamos, nos bañamos, corremos, caminamos, nos desayunamos, tomamos café, manejamos, etcétera, venimos al trabajo, tenemos que ponernos en manos de profesionales para ir equilibrando y ajustando muchas cosas de nuestra psicología. Muchísimas gracias, me gustó el conversatorio. Claro, cuando tú vuelvas de viaje, vuelve para acá. Está bien. Eladio Hernández, psicólogo, amigo, ha estado en nuestra sala de conversaciones aquí en la entrevista de hoy. Recuerden suscribirse, comentar, darle like y compartir este contenido. Federico Castillo se despide, pásenla bien.